Hola mis estimados y estimadas biogerentes suscriptores al canal de Globus Biogestión. Vengo nuevamente con un tema de nanotecnología aplicado en esta ocasión al campo de la termoelectricidad. Entonces vamos a repasar algunos conceptos de electrónica. Probablemente tú estás aquí viendo este video porque te llama la atención este tipo de temas y después de una pequeña explicación voy a mostrarte un video donde a partir de termoelectricidad se está generando energía para el movimiento de distintos dispositivos. Entonces vamos a empezar hablando por el band gap, que es pues esta teoría que habla precisamente que hay un comportamiento de conductividad diferente entre los metales, los semiconductores y los materiales aislantes. El metal se dice que por naturaleza es conductor eléctrico en el cual no se requiere, digamos, de una energía adicional para que el material empiece a conducir electrones. Tenemos los semiconductores en el cual en esta ocasión, si hay una brecha energética, por acá estaría el denominado nivel de Fermi en la mitad, en donde se requiere algo de energía para que ese material empiece a expulsar electrones, que es lo que llamamos que salten de la banda de valencia a la banda de conducción, representadas en azul y amarillo respectivamente. Y tenemos los aislantes en el cual la brecha energética es tan alta que primero el material se derrite, por la imposición de una gradiente de energía muy fuerte antes de evacuar los electrones. Entonces aquí hablaríamos, por ejemplo, de muchos plásticos que primero se quemarían y se derretirían antes de empezar a generar conductividad eléctrica. Resulta que hay unos semiconductores que son los que se llaman extrínsecos, que provienen del tratamiento a través del dopado de unos materiales. ¿Qué es dopar? Es coger una red de átomos y incluirle una partícula en esa red para que le cambie todo el comportamiento. De ahí se derivarían entonces dos, el tipo P y el tipo N. El primero entonces se dice que son aceptores de electrones. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces en esta matriz atómica lo que vamos a poner es átomos, por ejemplo, como los del boro, que tienen pocos electrones de valencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa matriz va a quedar como con huecos, con menor cantidad de electrones de los que deberían tener. Precisamente por eso, porque el boro va a tener menos electrones de valencia que los otros elementos en la matriz, que pueden ser, por ejemplo, metálicos. Por otro lado, tenemos el tipo N, en donde se hace el tratamiento opuesto. Se coge, por ejemplo, átomos de arsénico, de fósforo o de antimonio que tienen sus muchos electrones de valencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a saturar de electrones libres esa matriz, van a sobrar electrones, entonces se van a decir que ellos los ceden. Entonces, cuando se junta un semiconductor tipo P con uno de tipo N, ¿qué es lo que estamos logrando? Estamos logrando equiparar el nivel de Fermi y estamos logrando hacer como una igualación de bandas. Entonces aquí pues se genera como este rodadero, digámoslo así, donde la banda de valencia de este semiconductor tipo P va a requerir poca energía para activar esos electrones. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos electrones pueden sentir que el salto en este tipo P de la banda de valencia a la de conducción es muy alto. Pero entonces al hacer la juntura vamos a tener que este salto del P al N va a ser más corto. Es decir, vamos a empezar a conducir electrones en el semiconductor tipo N utilizando menos energía de la que se requeriría, porque para eso tenemos al del tipo P, donde el nivel de Fermi va a estar muy cercano a la banda de valencia. Es decir, aprovechar conducción de electrones con poca impresión de energía externa. Entonces empezamos con los conceptos de termoelectricidad, donde hay tres efectos: el Seebeck, el Peltier y el Thomson. Pero pues voy a explicar solo los dos primeros en esta ocasión. El efecto Seebeck
es cuando acá tenemos precisamente una juntura entre dos semiconductores, uno tipo N y uno tipo P. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando una fuente de calor empieza a generar un gradiente, empieza a generar precisamente ese potencial por la parte térmica, en el semiconductor tipo N va a fluir del calor al frío electrones, mientras que en el de tipo P va a fluir del calor al frío huecos. Entonces vamos a decir que en el tipo N los electrones son los portadores de carga y en el tipo P los huecos son los portadores de carga. Entonces aquí se generaría un potencial eléctrico en el lado frío. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos electrones y aquí tendríamos huecos. Tendríamos como un diodo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que entonces ahí ya se cierra el circuito, donde acá en el gráfico lo tenemos como la corriente en el sentido convencional, o sea, los huecos, que va a ir en este sentido. Pero en el sentido físico, vamos a decir entonces que el efecto comienza desde el N, donde estos electrones bajan, entonces van a acceder al circuito, prenden la bombilla, llegan al tipo P y como los portadores de carga son los huecos, digamos que mientras esos portadores de carga bajan, los electrones van a tener la posibilidad de subir y entonces ahí cerrarían el círculo. El efecto Peltier entonces es al contrario. En esta ocasión vamos a tener una fuente externa que provea un voltaje, con lo cual lo que se va a hacer es que se va a ir en contra del gradiente de temperatura. Es como una bomba de calor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este mecanismo lo que va a hacer es succionar calor de la parte superior que tenemos acá a través de ese voltaje. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos haciendo es transferir calor al espacio caliente. Entonces, el que tenemos aquí arriba, como se le está succionando calor y todo se está mandando aquí abajo y se va a disipar, obviamente, para que esto, digamos, no se nos incendie, entonces se puede utilizar como un sistema de refrigeración que va a tener un principio diferente al de Joule. Bueno, intentemos ver si hay iluminación. ¿Listo? Vamos a prender un bombillo con agua caliente, miren. Y con agua fría. Ahora, si esto está a menos 20 y este está a menos 250, también funciona. ¿Listo? Se tiene que mantener una diferencia de temperatura. ¿Por qué? Hay flujo de calor cuando hay baja temperatura. ¿Listo? Significa que, pero cuando, digamos, estamos a rangos de temperatura mayor, pues digamos que hay la probabilidad de que pues, se muevan más rápido los electrones. ¿Listo? Ya. Ahí sí anda más. ¿Qué pasó? Profísimo, Claro, pero ¿qué pasa si es directa? Necesitan que la diferencia de temperatura esté constante y además le ofrece peso. Sí. Ya habiendo visto este video que nos muestra el movimiento de diversos dispositivos a través de la energía termoeléctrica, entonces hay que explicar algo importante que es la figura de mérito o ZT. Resulta que lo que se ha encontrado que tiene mejor figura de mérito son los semiconductores. ¿Qué es la figura de mérito? La capacidad de generar energía termoeléctrica, donde vamos a decir que ZT es igual al coeficiente Seebeck al cuadrado multiplicado por la conductividad eléctrica y eso multiplicado por la temperatura en grados Kelvin sobre la conductividad térmica. Pero ¿qué es lo que pasa en esta figura de mérito? Que hay algo que dice que en los semiconductores, si yo aumento la temperatura, voy a aumentar la conductividad eléctrica, que eso está muy bien, ¿sí? Al contrario de los metales. Pero también se va a aumentar la conductividad térmica y eso me va a generar el efecto contrario a lo requerido en los sistemas termoeléctricos porque yo necesito generar es un gradiente. Entonces, si hay mucha conductividad térmica, quiere decir que va a buscar fácilmente el equilibrio térmico, entonces se nos daña el efecto termoeléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Para reducir la conductividad térmica manteniendo la eléctrica hay que entender los modos vibracionales. Resulta que las moléculas en la naturaleza, ya sean bióticas o abióticas, tienen unas formas de vibrar. Aquí entonces tenemos, por ejemplo, elongaciones y contracciones en el eje, ya sean simétricas como esta primera o simétricas como esta de aquí abajo que te estoy señalando,
pero también pueden haber flexiones, movimientos de flexión donde aquí tendríamos un tijereteo y aquí abajo un balanceo, y también tendríamos flexiones pero por fuera del eje del átomo, donde aquí tendríamos un aleteo y aquí un efecto de torsión. Entonces, ¿qué pasa? Que esos modos vibracionales se asocian con el calor específico que tiene un átomo o una red atómica. ¿Qué es lo que pasa? Que estos modos vibracionales los generan los fonones, que son estas partículas asociadas al sonido. ¿Qué pasa? Que si nosotros logramos disipar esos fonones, entonces vamos a disminuir la conductividad térmica, que es un efecto que se desea para la termoelectricidad, sin afectar la conductividad eléctrica. Estos modos vibracionales se pueden ver en gráficos como el que te muestro aquí a mano derecha, que es la espectroscopía Raman, donde se va a ver precisamente en los picos distintas estructuras cristalinas, pero incluyendo sus modos vibracionales. Por eso pongo aquí misma forma otra vibración. Es decir, que el Raman podría complementar muy bien lo que es la difracción de rayos X. Entonces, ahí tenemos una forma, y es empezar a trabajar en la disipación de fonones para que disminuya la conductividad térmica sin que disminuya la eléctrica en un semiconductor. Entonces, hay varias formas pues para generar con nanotecnología un aumento de la figura de mérito ZT en los materiales termoeléctricos. Lo primero que se ha encontrado es, por ejemplo, estructuras como los materiales escuterudites, que esto tiene pues su nombre en relación al compuesto que se encontró por allá en un lugar en Noruega, en donde la estructura es como la que te estoy señalando, es un MX3 donde hay un átomo de metal con X, o sea, 3 átomos asociados en una configuración cúbica centrada en el espacio del grupo. Es decir que la configuración cristalina aquí es que hay como unas láminas dispuestas en distintas orientaciones dentro de este cubo, que estaría pues embebiéndolas como una figura tipo huésped anfitrión. Entonces se va a decir que hay 8 átomos del tipo M y 24 átomos del tipo X, digamos, por unidad funcional, con lo cual se generaría un total de 32 átomos. Entonces, ¿por qué funcionan los materiales escuterudites? Primero, porque tienen mucho espacio intersticial para empezar a embeber, digamos, a dopar con átomos que me puedan disminuir la conductividad térmica, que es lo que se desea para el efecto que estamos hablando. Lo otro es que este material se ha comprobado que tiene una excelente conductividad eléctrica, entonces ahí podríamos hacer eso, elevar una y disminuir la otra. De igual manera, se tiene este otro proceso que es el Spark Plasma Sintering, que lo que pretende es disminuir la conductividad térmica en un material en bloque. ¿Cómo se va a hacer? Se ponen entonces, digamos, un polvo de algún material en una cámara al vacío, y entonces una chispa de plasma a altísima potencia en muy poco tiempo lo que va a hacer es como fundir pequeñas partes de ese polvo con sus partículas adyacentes. O sea, lo que vamos a generar es como un material en bloque, pero que va a ser supremamente poroso. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en un material poroso la conductividad térmica también se frena un poco. Entonces, si logramos tener un semiconductor que conduzca, valga la redundancia, bien la electricidad, pero que sea muy poroso y detenga la conductividad térmica, esto nos va a ayudar hartísimo también para elevar el ZT en los materiales termoeléctricos. Espero pues te haya quedado claro el tema. Quería hacerlo de una manera muy relajada y muy clara, y si te parece que di un contenido que es muy importante para ti, suscríbete, no lo pienses más, y también participa. Tomémonos un café virtual aquí a través de YouTube. Y recuerda finalmente que Globus es el poder de la biogestión.